nosotros vimos la parte de la inductancia y de los 4 componentes que habíamos indicado en la clase pasada. Vimos resistencia e inductancia y ahora vamos a ver capacitancia y después hablamos un poquito más de la conductancia. Entonces, ¿qué es la capacitancia? Vamos a definir como el cociente de carga involucrada y la tensión entre el conductor y tierra. Aquí tenemos un conductor con cargas positivas y se forma un campo eléctrico con tierra, donde se agrupan cargas de sentido contrario, en este caso serían cargas negativas. Entonces, definiríamos la capacitancia del conductor a tierra como la carga involucrada y la tensión que existe entre el conductor y tierra. No voy a entrar en detalles de la deducción de la fórmula, pero está muy relacionada, así también como vimos para la inductancia. Entonces, aquí vamos a ver que vamos a tener involucrada la densidad de flujo eléctrico y la superficie que encierra toda la carga que tenemos dentro de ese conductor. Las condiciones establecidas para eso es que no existan otras cargas en las cercanías, de tal forma que todas estas líneas vayan atravesando esa superficie y tengamos líneas equipotenciales desde el centro de ese conductor. Cualquier campo eléctrico próximo va a afectar esta simplificación, ¿verdad? De las condiciones establecidas. Y a partir de ahí, dadas esas condiciones, dada la superficie, que en ese caso sería la superficie gaussiana, considerando el campo eléctrico, lo que nosotros queremos determinar, determinamos esa densidad de flujo eléctrico en esa superficie y a partir de ahí también determinamos la intensidad de campo eléctrico con esta fórmula. Entonces, avanzamos en la fórmula. Para determinar lo que nosotros queríamos era la diferencia de potencial, en este caso entre dos puntos externos allá al conductor. Entonces, fíjense que aquí la distancia de 1 sería la distancia del centro del conductor a el punto P1 y de sus 2 sería la distancia del centro del conductor al punto P2. Hay que considerar que aquí que el conductor P1 está a un mayor potencial que el punto P2, ¿verdad? Entonces voy a considerar siempre superficies equipotenciales desde el centro del conductor. Y ahí voy a evaluar la diferencia de potencial que existe entre el punto P1 y el punto P2 y va a estar dado por esta fórmula que vemos aquí. A partir de ahí ya puedo determinar la capacitancia, como que definimos que es la carga por la diferencia de potencial que tengo aquí. Entonces, para una línea, comenzamos aquí con la capacitancia, para el cálculo de capacitancia de una línea bifilar monofásica. Entonces, tengo bifilar, tengo dos conductores de radios diferentes y tengo en la fase un circuito de fase y el otro circuito sería de retorno. Y a partir de ahí, aplicando la fórmula, fíjense que aquí lo que yo considero es la caída de potencial debido a la carga Q sub A que tengo en el conductor A y la carga Q sub B que tengo en el conductor B. Entonces, la diferencia potencial va a ser la suma de las diferencias potenciales debido a las cargas en ambos. Entonces, al efectuar, obtengo esta fórmula que está aquí. Entonces, aplicando la definición para capacitancia, entonces va a ser la carga dividido la diferencia de potencial y obtengo esta fórmula que está aquí. Estos radios son radios reales del conductor, que es la diferencia con el cálculo de inductancia.
Entonces, si ambos conductores tienen el mismo radio, o sea, R sub A igual a R sub B, aquí esta fórmula se simplifica. Entonces, la diferencia de la capacitancia entre los dos conductores, debido a la carga que existen en ellos, está dada por esta fórmula. Pi K, que es la permeabilidad del medio, que es igual a una constante que es 8,85 por 10 a la menos 12 Faraday por metro, dividido logaritmo natural de D, que es la distancia que existe entre los centros de los conductores, dividido el radio. Entonces, no se olviden, esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar para el cálculo de la capacitancia de una línea bipilar monofásica. Esta es la capacitancia entre conductores. También se puede pedir el cálculo de la capacitancia de la fase A al neutro y de la fase B al neutro. Esto indicaría que el punto neutro estaría en el medio. Entonces voy a tener una capacitancia C sub AN, que el punto N estaría en el centro, y C sub BN, que también ese punto neutro estaría. Eso es cuando, por ejemplo, yo tengo un transformador y tiene una derivación de a un neutro. Entonces, en ese caso, es lo que se calcula de esa manera. Vamos a ver entonces cálculo de la capacitancia de una línea trifásica con espaciamiento equilátero. Como vimos para la inductancia, los conductores están en los vértices de un triángulo equilátero, las tres fases, y la sumatoria de todas las corrientes es igual a 0. O sea, I sub A más I sub B más I sub C igual a 0. Las distancias de separación son todas iguales, igual a D entre cada una de las fases. La capacitancia, no vamos a entrar en la deducción. Les invito a que ustedes lean el libro de Greger Stevenson. Ahí está toda la demostración de la fórmula. Para llegar a esta fórmula, voy a calcular la capacitancia. Todas las capacitancias son iguales y se calculan al neutro. Después, cuando llegamos al capítulo 3, vamos a ver por qué es importante. Realmente todas las capacitancias, cuando se consideran de la misma forma cargas equilibradas, entonces todas las capacitancias son iguales y solamente me interesa calcular uno. De la fase A, por ejemplo, al neutro o a tierra. Cuando la línea trifásica no tiene un espaciamiento equilátero, voy a considerar el espaciamiento asimétrico y de la misma manera voy a calcular la transposición, o sea, voy a calcular el cambio para que todas estas cargas se equilibran a lo largo de la línea, de la misma forma. Entonces, cuando yo tengo una línea trifásica con espaciamiento asimétrico, va a estar dado también por esta fórmula que está aquí. Fíjense que la única diferencia con la fórmula anterior, este D equivalente. Y este D equivalente no es otra cosa que el promedio de todas las distancias que existen de las posiciones 1 y 2, 1 y 3, y 3 y 2. Entonces va a ser el producto de las distancias de 1, 2, de 2, 3 y de 1, 3 raíz cúbica. Entonces ese va a ser el promedio de todas estas distancias. Es la única diferencia. Entonces aquí tenemos el resumen de las ecuaciones que vimos tanto para inductancia como para capacitancia. Entonces para la inductancia y capacitancia de una línea bifilar monofásica, vimos que esta es la inductancia y esta es la capacitancia. Aquí vemos la inductancia y capacitancia de una línea trifásica con espaciamiento equilátero. Teníamos L sub A, que sería 2 por 10 a la menos 7 logaritmo natural de D sobre DS, donde DS era el radio ficticio, o sea, R'. Y la capacitancia que vimos recién está dada por esta fórmula. Para la inductancia y capacitancia de una línea trifásica con espaciamiento asimétrico, está dada por esta fórmula, donde D equivalente está dado por esta fórmula que vimos recién, que es el promedio de todas las distancias que aparecen en las dos ecuaciones, tanto para la inductancia como para la capacitancia.
El ds en este caso sería el radio ficticio que no afecta para el cálculo de la capacitancia. Siempre para la capacitancia es el radio real del conductor. Entonces, este es el resumen de todas las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para hacer los cálculos. Después tenemos el cálculo de la reactancia inductiva, reactancia capacitiva, que ya ustedes ya manejan bien. Vamos, por ejemplo, aquí vamos a un ejemplo para entender mejor. Dice una línea trifásica transpuesta, cuya disposición de conductores se muestra en la figura. Esta sería una disposición horizontal. Tiene conductor ROC con radio igual. Aquí me da el radio real. Estoy desconfiado. Este creo que es el diámetro, no el radio. Calcular la inductancia y reactancia inductiva por fase, así como la reactancia capacitiva. Entonces aquí, fíjense que la distancia entre los conductores es de 6 metros. Entonces aquí voy a tener, si este es 1, 2 y 3, va a ser de 1, 2 es 6 metros, de 2, 3 es 6 metros, y de 1, 3 sería 12 metros. El producto de las tres distancias y obtengo la raíz cúbica y obtengo el D equivalente como 7,56 metros. Para calcular el radio, como les dije, este es el diámetro, entonces aquí tengo el radio y obtengo el ds. Tengo que convertir milímetros a metros y obtengo el valor para el ds para el cálculo de la inductancia. Y ahí directamente aplico la fórmula 2 por 10 a la menos 7 logaritmo natural de equivalente que calculé aquí dividido el ds que calculé aquí. Entonces, una vez que obtengo la inductancia, que tiene este valor, obtengo la reactancia inductiva haciendo el producto de 2pi por la frecuencia, que en este caso sería 50 Hz, por la inductancia. Yo tengo tengo la reactancia inductiva en ohm por kilómetro, que sería por fase del conductor. Para calcular la capacitancia, aplico la fórmula que es igual a 2πk dividido el logaritmo natural de D equivalente sobre el radio del conductor. El D equivalente es el mismo, el radio del conductor aquí es directamente el radio, que sería 12,4 milímetros o 1,24 por 10 a la menos 2 metros. Aquí voy a usar metros porque estoy utilizando el D equivalente en metros. Y el valor de K, que es 8,85 por 10 a la menos 12 Faraday por metro. Y entonces, al efectuar todos estos valores, obtengo el valor de la capacitancia al neutro, que es 8,64 por 10 a la menos 9 Faraday por metro, en este caso. Después, si me interesa, puedo pasar a kilómetros, multiplicando por 10 al cubo. Y obtengo la reactancia capacitiva, que sabemos que es 1 sobre 2pi f, la frecuencia por la capacitancia. Y obtengo este valor de 0,3671 mega ohm por kilómetro, no barra metro o barra kilómetro, sino por kilómetro. Lógicamente que la capacitancia aquí tengo que pasar todo a kilómetro para poder obtener esta fórmula. Entonces, tengan siempre presente esas conversiones. Siempre vamos a utilizar en henrios por kilómetro. La reactancia capacitiva va a estar en mega ohm por kilómetro, no barra kilómetro, aquí está barra kilómetro. Y siempre vamos a estar en por kilómetro. Otra forma de calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva es la utilizar tablas, donde en las tablas enlistan los valores RMG, que es el radio medio geométrico para los conductores estándar. Está disponible y dan información para el cálculo de la reactancia inductiva, así como la reactancia capacitiva. Yo le voy a proveer de esas tablas que vamos a ver a continuación. Para la reactancia inductiva lo que se hace es el cálculo, tengo 2pi f, la frecuencia, la inductancia. Es lo que habíamos visto por la fórmula. Si sustituyo todas las fórmulas voy a obtener este valor. De la misma manera tengo aquí y puedo separar en dos componentes. Uno sería el término logaritmo natural de 1 sobre ds,
que estaría indicando como la reactancia X sub A, que es como si fuese que el conductor está separado por 1 metro en esas unidades, o 1 kilómetro, dependiendo de la tabla. Y el otro factor que sería el logaritmo natural de dm, que en este caso sería la distancia media geométrica de los conductores. Y eso se llama, perdón, X sub D, es el factor de espaciamiento, porque solamente depende de la distancia de separación entre los conductores. Entonces voy a tener dos factores que van a aparecer en la tabla. La reactancia X sub A, que es la reactancia propia a 1 metro o 1 kilómetro de separación entre los, como si fuese que están separados por todos los conductores por 1 kilómetro, y el factor de espaciamiento, que va a depender solamente de la distancia de separación. Y ahí voy a sumar y obtener la reactancia inductiva total. De la misma forma, para la reactancia capacitiva, puedo separar también en dos factores, que van a ser de la misma forma 1 sobre el logaritmo natural de 1 sobre R'. Ahí efectúo todos estos términos que están aquí y obtengo estos valores que están aquí. Solamente que acá ya están simplificados, ohm por kilómetro en este caso, y aquí mega ohm por kilómetro para los dos términos. Entonces aquí va a tener 1 sobre R, que es el radio del conductor, que le voy a llamar X sub A', que es la reactancia debido al conductor, la reactancia capacitiva al conductor. Y esto debido al factor de espaciamiento con los otros conductores, donde aquí aparece el D equivalente, que también sería la distancia media geométrica. Estas son equivalentes, son los mismos valores. Bueno, entonces lo que yo puedo obtener en las tablas me van a aparecer es X sub A, X sub D, factor de espaciamiento, y X sub A' y X sub D', que es la reactancia capacitiva, y el factor de espaciamiento para la reactancia capacitiva. Esta es la tabla que vamos a utilizar. Aquí aparecen los valores RMG, que es el radio medio geométrico para conductores estándar, y está disponible y da información para el cálculo de reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. En la primera columna aparecen los nombres de los conductores y después la sección del aluminio MCM, que no vamos a utilizar, el número de hebras de aluminio barra acero. Esta es para conductores de aluminio con alma de acero, que ya vimos. El diámetro, el peso, la resistencia a la resistencia a la tensión de ruptura, la capacitancia térmica aproximada y la resistencia, y aquí aparecen los dos factores que vimos recién. Aquí aparece el X sub A y el X sub A', que es la reactancia serie en ohm por kilómetro, que ya aparece de los conductores. Vamos a suponer que yo vea el cóndor y voy a tener que la reactancia inductiva en ohm por kilómetro de ese conductor a 1 kilómetro de espaciamiento es este valor que está aquí. Y para la reactancia capacitiva, fíjense en las unidades, aquí es ohm barra kilómetro, y aquí es mega ohm por kilómetro. O sea, todo esto tengo que multiplicar por 10 a la sexta. Y para el conductor cóndor voy a tener este valor 0,2448. Ahora me voy a la tabla 2, en este caso la segunda tabla, que es el componente de distancia X sub D que vimos para una frecuencia de 50 Hz. Aquí voy a obtener en metros, y fíjense que aquí es un poco más detallado, y aquí en esta columna obtengo en centímetros. Normalmente aquí esto va hasta 1,9 metros, pero las distancias que nosotros vamos a calcular de este valor de m son mucho mayores que eso. Normalmente tienen, como vimos en el ejemplo, 7, 8 metros. Entonces ya vamos a ir a esta parte de la tabla. Suponer que tenga el promedio que vimos en la tabla de 7,5 metros. Entonces aquí voy a tener 7 metros y voy a buscar, aquí tengo 0, 10, 20, 30 centímetros. Entonces sería 7,50 centímetros para calcular el D equivalente. Y ahí obtengo el valor. Vamos a suponer que tenga aquí 7
y 50 y me va a dar 0,1266, que es lo que voy a obtener aquí para la reactancia inductiva. Solamente volviendo, entonces lo que yo tengo aquí es X sub D. Ya visto X para X sub A y X sub A prima ya me aparece en la primera tabla. Lo que estoy calculando ahora es el factor de espaciamiento. Entonces aquí tengo X sub A, X sub A prima y aquí va a ser X sub D para la inductancia y voy a tener una tercera tabla que es X sub D prima, que sería el factor de espaciamiento para la reactancia capacitiva. De la misma forma también da en mega ohm por kilómetro. Entonces me voy aquí en metros, 7, y me voy 50 centímetros, sería 7,5 aproximadamente, y voy a obtener este valor. Vamos ahora a un ejemplo. El mismo ejemplo que vimos dice que la línea trifásica transpuesta que vimos recién en el cálculo de los ejemplos y vimos que tiene 7,56 metros en la distancia equivalente. Entonces lo que yo tengo que obtener es, aquí tengo el tipo de conductor denominado ROC y voy a calcular X sub A, X sub D, el factor de espaciamiento con este valor. Y para la reactancia capacitiva, X sub A' y X sub D'. Entonces me voy a la tabla y obtengo aquí el conductor ROC. Fíjense, me voy a la tabla para obtener X sub A 0,2897, que es este valor que está aquí. Y para la reactancia capacitiva es 0,2514, que es en mega ohm por kilómetro. Entonces ahí obtuve X sub A y X sub A'. Me falta ahora el factor de espaciamiento. Tengo estos dos valores y voy a calcular X sub D. Entonces, como era 7,56. Y aquí me voy a 7,5 y está 7,56, está entre 50 y 60 centímetros. Puedo todavía hacer un promedio acá. Sumo esto y divido por 2, me va a quedar 7,55, es bastante próximo. Entonces, ese valor de X sub D, fíjense aquí me va 12,66 y aquí 12,74 y aquí obtuve un promedio que me dio 12,7. Este es para X sub D. Ahora me faltaría X sub D prima. Me voy de la misma en la otra tabla que es para la reactancia capacitiva. La misma forma, 7 y voy a hacer un promedio entre 50 y 60 centímetros. Sumo los dos y divido por 2. Sumo y divido por 2. Y obtengo este valor, fíjense, 11,53 y tengo 11,61. Sumo y divido por 2, obtuve 11,57. Entonces aquí tengo los 4 valores ya para calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Y aquí sumo. X sub L va a ser X sub A más X sub D. Sumo y obtengo este valor. X sub C va a ser X sub A' más X sub D', los valores que yo encontré en la tabla y sumo. Los valores calculados que vimos en el ejemplo me dieron este valor, calculando a través de la inductancia y de la capacitancia que vimos en el ejemplo. Entonces, yo calculo y aquí comparo con los valores que yo obtuve de la tabla. Bueno, ahora estos valores que nosotros vimos y de la tabla solamente puedo calcular cuando tengo un conductor por fase. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de un conductor por fase? Que en el caso sería, por ejemplo, tengo dos conductores por fase. Entonces sería dos conductores en la fase A, dos conductores en la fase B y dos conductores en la fase C. O tres conductores o cuatro conductores. Entonces, ¿qué se modifica en las fórmulas? Se modifica el DSD o el radio medio geométrico. Entonces tengo que hacer una adecuación de ese valor. Obtengo el DS, que ya es el radio ficticio de un conductor. Y fíjense que en esa fórmula que habíamos visto para inductancia, que era una bastante larga, obteníamos el número de conductores por fase elevado al cuadrado, o sea, n al cuadrado. En este caso tenemos dos conductores por fase, entonces esto va a ser 4. Entonces raíz cuarta de, aquí tengo que tener dos distancias. De la distancia de este conductor a él mismo sería el de S o radio ficticio.
y la distancia al otro conductor de la misma fase sería D. Esto se repite cuando considero este conductor con respecto a esto, por eso está al cuadrado. Y esto se simplifica y queda que es raíz cuadrada de ds por d. Es lo que voy a sustituir en esta ecuación. Cuando tengo conductores agrupados o tengo más de un conductor por fase, tengo que adecuar la fórmula. En este caso sería eso. Solamente esto se modifica. Los otros, como esta distancia d es mucho menor que la distancia de separación entre los conductores, que sería esta distancia, 6 metros con 40 o 30 centímetros, que normalmente la separación es mucho mayor. Entonces, este D es mucho mayor que el D minúscula de separación entre los conductores. Cuando yo tengo tres conductores, normalmente se colocan en los vértices de un triángulo equilátero, entonces tengo tres distancias iguales. Esto se logra a través de espaciadores. Estos espaciadores son componentes de las propias líneas. Pueden ser en los vértices de un cuadrado, entonces estos espaciadores van a tener forma de cuadrado. Cuando tengo tres conductores, entonces voy a tener n a la novena aquí para calcular la inductancia. Entonces aquí voy a tener tres distancias. El ds multiplicado por la distancia de este conductor y al otro conductor y se repite tres veces. Entonces ahí se simplifica y obtengo el dsd. Y de la misma forma para la capacitancia, solo que aquí utilizo es el radio real del conductor y reemplazo aquí en esta fórmula. Bueno, y aquí ya voy a poder calcular la representación de las líneas que va a ser en el próximo capítulo. Iba a ver esto, pero nuestro tiempo se acaba. Si voy a volver a enviar para continuar con la clase otro enlace. Le voy a estar enviando enseguida porque nuestro tiempo se está acabando. ¿Ok? Significa, como les dije, es este factor que está aquí para la capacitancia y para la inductancia, perdón, y para la capacitancia. Para entonces el DSB sería que yo le llamé de la misma forma que el libro de Greger Stevenson. En el caso para la inductancia es el DSB y para la capacitancia sería el DSBC. Es una forma diferente o sea, es la forma de diferenciar de la inductancia de la capacitancia, cuando hay más de un conductor. Bueno, entonces, el objetivo es encontrar el circuito equivalente, en este caso se llama circuito equivalente pi, donde lo que nosotros aprendimos a cómo calcular la resistencia y la reactancia inductiva que formarían la impedancia serie de la línea. La impedancia serie. Y también vamos a calcular, y aprendimos a calcular la capacitancia en derivación. En realidad aquí tendríamos que sumarle la admitancia, perdón, la conductancia. La conductancia, pero como es despreciable, vamos a ver también más adelante, inclusive la capacitancia es despreciable para líneas cortas, se desprecia en el efecto capacitivo. Entonces, ¿cómo calculamos aquí la admitancia en derivación? Sería B sub C, que se llama susceptancia capacitiva, que no es otra cosa que el inverso de la reactancia capacitiva. O sea, B sub C, la sustancia capacidad directamente 2 pi f c, directamente. Y ese es el valor que yo voy a obtener acá. Como el circuito equivalente es pi, yo considero como si fuese que tengo dos capacitancias distribuidas, perdón, en los extremos de la línea. Después tengo el circuito equivalente T, donde aquí lo que se distribuye y de igual forma es la impedancia serie. Eso vamos a ver más adelante.
Bueno, vamos a ver acá un ejemplo. Dice, calcular la reactancia inductiva por fase de una línea de transmisión que se muestra en la figura, donde las distancias están en metros. La fase está compuesta por los conductores 1, 1', sería la fase A, perdón, la fase B por 2, 2', y la fase C por 3, 3'. O sea, dos conductores por cada fase, inclusive bien separados. La línea opera a 220 kb, 50 Hz y tiene una longitud de 100 kilómetros. Los conductores son del tipo ACSR, o sea, aluminio con alma de acero, tipo cardinal. Aquí me da el nombre. La línea se encuentra totalmente transpuesta y se considera que la línea también alimenta una carga equilibrada. Eso vamos a ver también más adelante el flujo de potencia. Entonces pide calcular la inductancia y la reactancia inductiva por kilómetro de la línea, la capacitancia por fase por kilómetro y la reactancia capacitiva total de la línea. La impedancia serie total por fase de la línea. Entonces lo que yo tengo que calcular primeramente, y aquí es lo que se vuelve un poco complicado. Fíjense que aquí para determinar la distancia media geométrica o el D equivalente es igual a la distancia media geométrica entre la fase A y la fase B, la distancia media geométrica entre la fase B y la fase C, y la distancia media geométrica de la fase A con la fase C. ¿Qué pasa solamente entre los conductores de la fase A y B? Como yo tengo dos conductores por fase, que habíamos dicho, para la fase A era 1, 1', y para la fase B es 2, 2', entonces tengo que hacer la distancia equivalente de un conductor para todos los otros conductores de la otra fase. Entonces, lo que voy a obtener aquí, por ejemplo, la distancia. Fíjense, tengo dos conductores por fase, este es 2 al cuadrado, sería 4. Raíz cuarta de, aquí tengo que tener 4 distancias. Entonces voy a tener del conductor 1 al conductor 2, por el conductor 1 al conductor 2', por el conductor 1' al conductor 2, por el conductor 1' al conductor 2'. Entonces, voy a hacer de 1 a 2, esta distancia que está aquí, y aquí me da la distancia. De 1 a 2 es 6,74. Ya me da la distancia. De 1 a 2', de 1 a 2' es 12,75. De 1 a 2', que sería esta distancia, aquí en línea punteada. Después, de 1' a 2, de 1' a 2 es la misma cosa de 1 a 2 por la distribución. 6,74. Y de 1' a 2, perdón, es de aquí a aquí, que es la misma cosa de 1 a 2'. Y de 1' a 2' es esta distancia que está aquí, que es la misma que de 1 a 2. Y ahí efectúo nada más, yo tengo esta distancia, 9,27. De la misma forma, repito para la fase B y la fase C. Entonces, aquí voy a obtener, aquí resumiendo nomás ya, voy a tener la raíz cuarta de el conductor 2 al conductor 3, el conductor 2 al conductor 3', el conductor 2' al conductor 3 y el conductor 2' a 3'. Y aquí están las distancias, obtengo el mismo valor que está aquí, sustituyendo y efectuando. Del conductor C al conductor A, ahí ya existe una variación. Entonces voy a tener también 4 distancias. Del conductor 3 al conductor 1, del conductor 3 al conductor 1'. Después, del conductor 3' al conductor 1 y del conductor 3' al conductor 1'. Aquí me da las distancias, solamente tengo que atender para sustituir los valores, que en este caso me da 3 del conductor 3 al conductor 1, 1, el conductor 1, 3 sería el doble, 1, 2, 2, 3, 1, 2', 1, 3'. Que sería esta distancia que está aquí, de 1 a 3. Si me da de 1 a 2, entonces multiplico por 2 y voy a tener la distancia. Tiene que estar aquí. Bueno, verifiquen por favor.
Entonces efectúo y obtengo estos valores. Y los valores que tuve aquí, este valor, perdón, no es este aquí, este valor y este valor, voy a sustituir en la fórmula que para obtener el DMG, que va a ser raíz cúbica de 9,27 por 9,27 por 15,27, que es el último. Y eso ya tengo aquí el D equivalente, que sería el DMG. Ahora para el calcular el DS, primero voy a obtener el radio ficticio, que sería el radio del conductor. Me voy a la tabla y busco el cardinal y me da que es este valor. Multiplico por 0,7788, que es la constante, y obtengo el radio ficticio. Eso voy a llevar para calcular al DSB, que sería la variación ahora porque tengo dos conductores por fase. Va a ser el radio medio geométrico del conductor A o de la fase A, de la fase B y la fase C. Entonces, las tres en este caso son iguales porque están horizontales. Entonces voy a tener que obtengo el DS por la distancia de separación entre los conductores. El conductor A sería entre 1 y 1', el conductor de la fase B sería entre 2, 2', y de la fase C sería entre 3 y 3'. Todos tienen la misma distancia. Entonces yo obtengo aquí el DSB, el DSB. Como son todos iguales, voy a tener el mismo valor. Y aquí sustituyo la fórmula y obtengo la inductancia en henrios por kilómetro. Y ahí llevo para la fórmula 2πfl y obtengo la reactancia inductiva. Para el cálculo de la capacitancia, para calcular el DSBC, fíjense que para la capacitancia en esta fórmula, este D equivalente es el mismo que calculamos para la inductancia. Entonces, lo único que es diferente es este valor que tengo que calcular. En este caso, es el radio medio geométrico entre 1, 1', que sería la fase A, RMG entre 2, 2', que es la fase B, y entre RMG entre 3 y 3', que sería la fase C. ¿Cómo calculo, por ejemplo, las fases? Son todas iguales. Entre 1 y 1' es el radio del conductor, que es el del cardinal, multiplicado por la distancia entre los conductores 1 y 1'. Como acá me da que es 5,41, entonces entre este y este me da el doble. Acá está, de 1, 1', 10,82. Entonces multiplico por esa distancia y calculo la raíz cuadrada de ese resultado y obtengo este valor que está aquí. Esos van a ser, los tres son iguales, por lo tanto me va a dar que el DSBC, estos tres iguales me va a dar igual a esto. Llevo a la fórmula, 2πk es 8,85 por 10 a la menos 12, dividido el logaritmo natural de D equivalente, que es lo que habíamos calculado para la inductancia, que me obtuve 10,95, dividido el DSBC, que es 0,4055. Me da este valor en Faraday por metro y calculo en Faraday por kilómetro. Y de ahí obtengo la reactancia capacitiva, que es lo que aquí obtuve la capacitancia por fase, las tres son iguales, y la reactancia capacitiva total voy a tener que después obtener la reactancia capacitiva en mega ohm por kilómetro y después calcular por la distancia del conductor, que sería 100 kilómetros, para obtener la reactancia que me pide la reactancia capacitiva total. Nada más que multiplico, pero en este caso divido, porque el kilómetro se tiene que anular. Entonces aquí voy a dividir por la distancia. En este caso voy a multiplicar para la reactancia, para la reactancia inductiva. Aquí va a ser en ohm barra kilómetro, entonces multiplico por 100. Voy a obtener 21,5. Para la reactancia capacitiva, tengo que dividir por la distancia para obtener. Ahora, si me voy a la tabla, ahí voy a tener también el valor de la resistencia del conductor. Fíjense que como tengo
Vamos a ver si es que puedo llegar a la tabla. Cardinal era el conductor. Aquí está cardinal. Y me da que el diámetro total es de... El diámetro total de cardinal es 30,4 el diámetro. Entonces sería 15,2 el milímetros el radio. Ah, perdón, lo que quería ver era la resistencia. Y aquí me va a dar la resistencia a 25 grados 50 Hz. El cardinal 0,610. Pero como yo tengo la resistencia por de un solo conductor es 0,610, y tengo dos conductores por fase, son dos resistencias en paralelo, entonces tengo que dividir por dos. Entonces, este es dividido por dos, más lo que yo tuve la reactancia inductiva, 0,215, entonces voy a tener aquí la impedancia serie. Te puedo convertir en coordenadas polares y multiplicar por 100 y obtengo la impedancia total de la línea por fase, la impedancia serie. Eso es lo que le quería esperar. Voy a presentar otros ejemplos ya aprovechando. Vamos a ver ya otros ejemplos que preparé. La misma cosa, esta es la tabla que ya habíamos visto, que es el resumen cuando yo tengo más de un conductor por fase. ¿Cómo yo calculo, por ejemplo, dice aquí, el ejercicio, calcula el radio medio geométrico de los conductores que se muestran en la figura siguiente en función del radio R de cada una de las hebras, siendo ellas todas igual. O sea, todas las hebras tienen el mismo radio. Entonces lo que me pide calcular es el radio medio geométrico. Tengo aquí tres en forma horizontal y aquí en esta figura de que se agrupan vamos a decirles conductores, los conductores. Entonces lo que yo quiero, me pide calcular es el radio medio geométrico. Como yo tengo tres conductores, aquí voy a tener n al cuadrado, va a ser 9. Entonces voy a tener primeramente la distancia de este conductor al del medio va a ser 2R y de este conductor al del otro extremo va a ser 4R. Entonces, para el primer conductor que sería, vamos a llamarle 1, 2 y 3, para el primer conductor 1 va a ser el ds, que sería la distancia a él mismo, para la distancia 2R, que es el conductor 2, y de 4R, que sería al conductor 3. Esto va a ser igual si hacemos el conductor 3 para el conductor 1, por lo tanto aquí se eleva al cuadrado, es la misma. Ahora quedaría del conductor 2 al 1 y al 3. Entonces voy a tener el ds, la distancia a sí mismo, que sería el radio ficticio, y del conductor 1 del conductor 2 al conductor 1, 2R, y del conductor 2 al conductor 3 también 2R. Entonces voy a tener este valor. Aquí voy a efectuar todo esto que está aquí, sacando los valores que tengo aquí, me da este valor. El ds voy a sustituir por su valor, que es 0,7788 por R. En este caso el ds es al cubo. Queda en función de R. Multiplico ese ds 0,7788 al cubo por 256 y obtengo la raíz novena de ese valor. Y aquí voy a tener, aquí tengo 3R y aquí tengo 6R, me da 9R, entonces sale de la raíz novena. Y los otros términos saco la raíz novena y tengo este valor 1,704. De la misma forma, para el ejemplo B, lo que pide aquí, voy a hacer lo siguiente. Voy a tener 1, 2, 3 y 4 conductores. Entonces aquí voy a tener 4 al cuadrado, o tengo 16. Va a ser del conductor 1 al 2, del 1 al 3 y de 1 al 4. Entonces aquí es todas las distancias. Como yo tengo esta distancia del 1 al 4, entonces aquí la mitad de esto me va a dar 2 radio al cuadrado. Y aquí voy a tener
R, un radio, está aquí. Entonces, yo lo que quiero calcular es esta distancia que está aquí. Por triángulo, entonces obtengo que esa distancia es raíz cúbica de 3R. Cuando yo tengo esta distancia, ya tengo todas las distancias. Aquí de 1, de 1 a 2, que le vamos a llamar aquí, sería 2R, de 1 a 3 sería 2R, y de 1 a 4 sería 2 veces esta distancia de que calculamos recién. Entonces sería 2 raíz de 3R. Y ahí ya puedo calcular el RMG. Raíz 16, como vimos. Para el primer conductor va a ser ds, así propio. Voy a tener 2R al conductor 3 y 2R al conductor 2 multiplicado por la distancia al conductor 4, que sería 2 raíz de 3R. Y esto se va a repetir porque este conductor va a ser igual que el conductor 4. Entonces va a estar elevado al cuadrado. Multiplico por estos dos, también van a tener la misma, el mismo RMG. Entonces voy a calcular el DS, vamos a calcular de este conductor que está aquí, que sería el 3. El DS asimismo multiplicado por 2R al conductor 1, por 2R al conductor 2 y por 2R al conductor 4. Entonces, eso se va a repetir todo al cuadrado. Efectúo todo estos valores que tengo dentro del radical y simplifico. Y me va a dar 1,69 por R. Fíjense que aquí el DS tengo que sustituir también por el radio ficticio, 0,7788R. O sea, va a estar en función de R también. Aquí tengo R a la cuarta, R a la 12, y aquí tengo sumado me da 16, perdón. Aquí tengo, aquí hay que corregir algo. En realidad me tiene que dar, sí, está bien. R cuarta más R12 me da R16. Y estos términos es lo que tengo que efectuar, que son todos números ya enteros. Y yo tengo la raíz de 16. Entonces ahí el radio sale directamente del radical. Perfecto. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense que aquí tengo 4 conductores por fase. Tengo la fase S, R y T. 4 conductores por fase que están colocados en un triángulo equilátero. No está equilátero. No es equilátero. ¿Cómo era que se llamaba este? Se me fue. Isósceles. ¿Eh? Isósceles. Isósceles. Perfecto. Gracias, Fernando. Entonces tengo acá 10,8 metros, 10,8 metros y aquí tengo 15,3 metros. Aquí me dice que una línea de transmisión trifásica alimenta una carga de 200 megavoltampere con factor de potencia 0,9 a una distancia de 250 kilómetros. Los datos y disposiciones de la línea se muestran a continuación. Tensión 388 kV. Composición circuito cuádruplex, tipo del cable Alcom, radio 10,9 milímetros, resistencia 0,199 ohm por kilómetro. Pide calcular la inductancia por fase y la reactancia inductiva total, la capacitancia por fase al neutro y la susceptancia total de la línea. Entonces, aquí me da el radio. Voy a calcular el radio ficticio para calcular la inductancia y calculo el D equivalente. Fíjense que el D equivalente es simple. No tengo en consideración cada uno de estos, porque si usted considera cada uno de estos, va a salir casi la misma cosa, porque esta distancia de separación es muy inferior a la distancia de 10,8 metros. Bueno, entonces el DSR con relación a R 10,8, el R con la fase T es 10,8 y del T al S que es 15,3. Obtengo este equivalente, me da 12,13 la distancia media geométrica. Ahí calculo el DSB. En este caso, nosotros podemos calcular para 4 conductores por fase. Y ahí directamente aplico la fórmula. En este caso sería la distancia de este a este, de este a este y de este a este conductor. Voy a tener acá
raíz de 4 conductores al cuadrado sería, nosotros calculamos ya sí, sería raíz de 16, todavía no vimos, queda como ejercicio para ustedes. Y voy a tener esta fórmula que está aquí. Sustituyo los valores que ya calculé, el ds, estaba buscando el valor. Aquí está, 400 milímetros la separación, o sea, 40 centímetros es el D, la separación. Entonces, este D que está el cubo aquí es 40 centímetros, sería 0,4 metros. Efectúo y obtengo el DSB y ahí puedo calcular ya la inductancia en ohm por metro me va a salir, pero convierto ya a kilómetros. La reactancia inductiva me obtengo 0,27 ohm por kilómetro. Y ahí obtengo la impedancia. Fíjense que aquí me da la resistencia en 0,199 ohm por kilómetro. Pero como tengo 4 resistencias en paralelo, entonces tengo que dividir por 4 y me da este valor de resistencia, más la reactancia inductiva, que ya está contemplado todos los conductores. Y obtengo este valor que está aquí. Para la capacitancia, de la misma manera que obtuve aquí, solamente que el ds no es el radio ficticio, sino es el radio real, y obtengo este valor que está aquí. Sustituyo nada más en la fórmula, sin olvidarnos que el D equivalente es el mismo, 12,13, y el DSBC es el que es diferente, que aquí era 1,664, aquí es 1,77 metros. Calculo la capacitancia, calculo la susceptancia capacitiva, que es la inversa de la reactancia, y obtengo este valor. El valor total sería en este caso la susceptancia. Yo obtengo su unidad de Siemens, Siemens por kilómetro. Si yo multiplico por la distancia de 250 kilómetros, voy a obtener la susceptancia total de la línea. No sé si pedía la reactancia inductiva total. Tengo que multiplicar en este caso. Aquí multiplicaría la impedancia total. Pide la reactancia inductiva nomás. Multiplicaría hacia aquí está el valor. La reactancia inductiva total multiplicado por 250 me da 67,5 ohm. Y ahí está resuelto este ejercicio. Los ejercicios recomendados de Greger y Stevenson para que usted resuelva del capítulo 4 está aquí. Esto va a estar en la presentación. Les recomiendo que lean también el efecto del suelo sobre la capacitancia de las líneas de transmisión que está en el capítulo 5, que entra parte de la teoría. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, la teoría también del mismo libro. Pueden leer, yo les recomiendo que lean porque ahí explica muy bien cómo se va obteniendo las fórmulas. Entonces, les recomiendo que sí. Bueno, aquí vamos a... Recording stopped. Les voy a pasar para que por favor registren la lista. Ahí está, por favor, entren ahí y registren su asistencia para que yo pueda pasar eso a coordinación. ¿Alguna pregunta, consulta? Casi no tenemos más tiempo. Tenemos un poquito, así que si tienen alguna duda, te escucho, Gisela. ¿Dónde enviaste el link para la asistencia? En el chat de ahora está ahí. ¿Encontraste? No, En el chat profe, vas a no ver llegó. ahí. ¿No? ¿No llegó? no. Voy a volver a enviar. Ahí está. Fíjate en el chat de esta presentación. Profe, ¿puedes Ahí. verificar, por favor, un destinatario a quién está tu chat? De repente. Para los participantes de la sala, dice. Bueno, no importa. Tienen todos presentes. Ok. No hay inconveniente.
Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Que se está terminando nuestro tiempo. Cualquier duda, vamos a hacer una clase para que ustedes puedan sacar las dudas que tengan y podamos aclarar. ¿Está muy bien? Profe, Te escucho. ¿qué posibilidad hay de que subas hoy ya las grabaciones? Voy a intentar ya de subir hoy mismo. La primera ya tengo, así que ya creo que voy a hacer enseguida. Está bien, muchas gracias. Nada. Bueno, buen resto de jornada. Gracias por la atención. Por resto de jornada, profe. Un abrazo. Gracias.